com veu pensar aquesta idea tan bona de reciclar? Doncs hace tiempo que desde en la entidad, cuando vieron el material de las banderolas, se les ocurrió que esto se podía transformar en alguna cosa, ¿no? Que no sea un desecho. Y entonces así surgió la idea y hace 5 años que estamos con el proyecto y se ha empezado a desarrollar y bueno, hemos empezado a elaborar productos y luego también empezamos a trabajar con tejido porque tanto la banderola reciclada como los tejidos son dos materiales de difícil, que no son biodegradables y hay que hacer algo con ellos. Gràcies. De nada. Hola, em dic Tina. Per què us vau decidir pel material PVC i residus tèxtils? Nos vamos a decidir por el PVC porque era un material que teníamos cerca, porque el ayuntamiento produce muchos carteles y entonces teníamos ese material como a mano. Y el textil lo mismo, porque aquí hay muchos cursos de confección en el centro y entonces hay personas que vienen a donar muchos tejidos porque no saben qué hacer con ellos. Entonces, como teníamos tanto el tejido como el PVC aquí, dijimos, algo tenemos que hacer con esto. Gràcies. De nada. Hola, em dic Amir. A qui ajudem amb la vostra tasca? Pues, bueno, principalmente es un proyecto de economía circular, o sea, y el objetivo es que los materiales o sea, que recuperar materiales para que no se conviertan en desechos. Entonces ayudamos como al medio ambiente. Pero también, como estamos dentro de una entidad social y nuestros valores son de economía social y circular, pues todas las personas que trabajan en el proyecto, pues intentamos que tengan las mejores condiciones, porque en el mundo del textil es frecuente que no se pague bien, que las condiciones de trabajo no sean muy buenas. Entonces aquí intentamos como poner en valor el trabajo del textil y muchas personas que trabajan pues por ahí no lo tenían tan fácil para conseguir trabajo por circunstancias personales. Entonces aquí intentamos facilitar el trabajo a las personas que están en esas circunstancias. De nada. Hola, em dic Júlia. Quants residus recolleu i d'on provenen? Vale, pues sobre todo, como os he dicho antes, trabajamos con banderola y con tejidos. Entonces, más o menos al año, unos, no sé, 500 kilos de banderola recuperamos, ¿vale? Y de tejido, pues unos 300 kilos o así, ¿vale? Que recuperamos. O sea, eso que recuperamos quiere decir que eso, o sea, en vez de transformarse en residuo, lo transformamos en producto y entonces pasa de basura a producto, ¿vale? Entonces, esos mismos kilos, algunos kilos se pierden porque hay que hacer recortes y porque hay sobrantes, pero la mayoría lo aprovechamos. Què productes feu i com podem accedir a ells? Vale, pues los productos un poco lo que hacemos es esto que veis aquí, sobre todo bolsas, estuches, portabocadillos, fundas para el ordenador, cajas, cosas que sean prácticas, que puedas usar en el día a día. Y entonces para acceder a ellos, ahora mismo solo se pueden comprar aquí en el centro. Nos tenéis que escribir un correo o llamar por teléfono y entonces pues nosotros os decimos que tenemos el stock y vosotros y las personas nos dicen que quieren. Eso por un lado. Por otro lado, también las empresas que necesitan mucha cantidad, pues generalmente nos escriben un correo y nos dicen, mira, pues necesito, no sé, 3.000 unidades para la campaña de San Jordi y nosotros pues hacemos un presupuesto y se los hacemos. Gràcies. De nada. Hola, me llamo Yoli. Com funciona el procés de creació de coses noves a partir d'aquest material? Vale, pues nosotros tenemos el material y yo
tengo unos productos estándar que voy pensando y los he pensado para que, punto 1, aprovechar al máximo el material. Por ejemplo, intento que todos sean como cuadrados, ¿no? Para que no haya recortes sobrantes y que tenga que tirar. Entonces eso me lleva un tiempo y tengo como unos productos ya pensados, pero también a veces los clientes me piden cosas nuevas. Entonces pues tengo que pensar según lo que ellos necesitan. Tengo que pensar, vale, si necesitan mucha cantidad, tengo que hacer que esa cantidad me entre con la cantidad de banderolas que tengo. Entonces, bueno, voy pensando un poquito en función de no generar residuos, lo que me piden los clientes y cosas que se me ocurren a mí, ¿no? Como ideas que tengo y también en cosas prácticas, ¿no? Porque si pienso cosas pero ni al cliente le sirve ni a las personas le sirven, pues no tiene sentido lo que hago. Entonces tengo que tener en cuenta eso, aprovechar el material que sea útil y que en el caso de los clientes que se adecue a lo que necesitan los clientes, ¿vale? Y eso con... Sí, dime. Gracias. De nada.